Ahí vamos a hacer nuestra, como les había comentado en la anterior clase, para lo que es primera clase, hoy día tenemos una pequeña práctica posterior a esto, que justamente tiene que ver con los casos clínicos, así que en realidad no es necesario que estudien, pero sí que me atiendan ahorita bien para que ustedes puedan entender todo y también puedan entender cómo van a hacer sus prácticas que les voy a dar, ¿ya? Para lo que es su primera clase, la anterior clase avanzamos en anatomía del oído, ¿ya? Hoy día nosotros en biología del oído y la próxima clase iniciamos con patología del oído, ¿ya? Ahorita vamos a avanzar en biología de oído y posterior a ella tenemos una pequeña práctica grupal que por si acaso tiene puntaje, ¿ya? Así que atiéndanme por favor para que poderlo realizar. Nosotros en la parte semiológica de oído realizamos inspección, palpación, no realizamos percusión ni auscultación, solamente inspección y palpación, ¿ya? ¿Qué es lo que es la inspección? Inspección significa mirar, observar, ¿ya? Observar el oído, observar las partes del oído. Y aquí les hago un poquito de recuerdo anatómico que hicimos en la anterior clase, porque ya que esto va a ser necesario para poder describir cualquier patología, cualquier imagen que sea patológica. Por ejemplo, si yo tengo una lesión aquí, como ustedes pueden ver, equimótica, ¿no? Que tiene equimosis, que tiene prácticamente cambio de coloración, ¿cómo lo indicaría? A nivel del antihélice, rama superior e inferior, se visualiza una equimosis, ¿no? Con una coloración prácticamente azulada. Para eso necesitamos saber bien las partes del oído, y aunque pareciera sencillo, no lo es. Recordemos, tiene cuatro eminencias, que son el hélix, la primera, el antihélice, que tiene una rama superior e inferior, el trago y el antitrago. Y habíamos dicho que tenía tres fositas, que una es la fosita triangular, la fosita escasoidea o la escarpa, que es lo mismo, y la concha, que tiene dos partes, ¿no? Una superior y otra inferior. Y el lobulín, ¿no? Esas son las partes que nosotros tenemos que visualizar en un pabellón auricular externo. Habíamos dicho que el oído externo estaba formado por pabellón auricular externo y por el conducto auditivo externo. Entonces, en el pabellón tenemos que observar esas partes. Si ustedes ven que hay alguna parte que le falta, que está equimótico, que tiene alguna patología, la tienen que describir en su historia clínica. ¿Qué es lo que valoramos nosotros? El cambio de color, el tamaño, y el dolor, obviamente. Pero en la inspección nosotros vamos a valorar la coloración. Si hay cianosis, si hay pigmento o si hay algún eritema. Cuando es rojo se llama eritema. Cuando hay un absceso se llama una tumoración fluctuante de 4 centímetros, ustedes lo ven. Y la cianosis, como por ejemplo en esa imagen, la cianosis. También valoramos el tamaño del pabellón auricular, ¿no? Si es grande, si es pequeño, o si está muy elevada o es un pabellón auricular bajo. Para eso utilizamos unos parámetros, prácticamente unos parámetros de algunas líneas imaginarias que van de la comisura de los ojos hasta la parte de la apófisis mastoidea del hueso temporal. A ese nivel, cuando el pabellón auricular está por debajo, decimos que es debajo, es una pabellón auricular de implantación baja, se llama, ¿no? Y cuando está arriba, que no es muy común, de implantación alta. Lo normal es que el tercio superior del pabellón auricular sobresalga hacia la línea imaginaria. Eso es lo normal. Pero hay personas que tienen implantación baja o que tienen pabellones auriculares que son muy pequeños, como también hay personas que tienen un pabellón auricular demasiado grande, ¿ya? Y para eso hacemos también las cirugías. Debe observarse la región tanto anterior o preauricular como también la posterior o retroauricular, más que todo en la región retroauricular la porción mastoidea, porque esto generalmente lo vamos a ver también por delante, ¿ya?
Tenemos que buscar si el paciente tiene alguna cicatriz, si ha tenido alguna tumoración, si tiene algún lunar, si tiene alguna equimosis, algún cambio de color, eritema, edema, si tiene lesiones excoriativas, que son nomenclaturas que ya nos han enseñado que a estas alturas ya tenemos que manejarlo bien, como médicos generales que vamos a hacer. Entonces, eso tenemos que describirlo en nuestra historia clínica para poder llegar a un diagnóstico óptimo. ¿Ya? También es muy importante, que es muy común también en los pabellones auriculares, los piercing. Si el paciente tiene muchos piercing, también tienen que describir en la historia clínica. ¿Ya? A nivel del hélice se visualiza piercing, puede tenerlo, o ARC, ¿no? ARC, ¿no? Entonces, 4 de todo, que eso no es normal. Lo normal es que tengamos piercing, es decir, que tengamos nuestro arito, sobre todo las mujeres, en el lobulillo, eso es lo normal, que lo tengamos ahí, pero no el cartílago, porque en la anterior clase les expliqué que el cartílago es avascular y se puede necrosar rápidamente, ya sea por un proceso infeccioso o por un golpe o caída. Ahora, en el oído, en el examen físico, también vamos a visualizar algunos signos que son muy importantes, por ejemplo, como son el signo de Jacke, que es pregunta de examen en este caso. El signo de Jacke es la coloración, color prácticamente rojo de la región mastoidea, la región retroauricular, y sobre todo es cuando prácticamente se borra este pliegue. Recordemos que aquí hay un pliegue, pero aquí por la edematización se borra ese pliegue, ¿no? Y prácticamente se edematiza y se pone eritematoso. Eso se llama signo de Jacques. Ese signo de Jacques es muy característico de las patologías que tienen que ver con la mastoiditis, que es la infección de la apófisis mastoidea temporal. ¿Ya? Ahora, también tenemos el signo de Frank, no sé si visualizan, y es muy común en los pacientes abuelitos de la tercera edad, tienen ese signo que es característico del signo de Frank, que es un pliegue cutáneo a nivel o diagonal al lóbulo de la oreja. Generalmente se le asocia a una enfermedad arterial crónica. ¿Ya? Y por último, muchas veces vamos a encontrar estas malformaciones, es muy común, que son los apéndices. Los apéndices son más que todo, están relacionados con una enfermedad urogenital, ¿ya? Entonces se ve ahí muchas veces como una tumoración, como una masita o como un granito, llámese así, pero que lo tenemos desde que nacemos, ¿ya? Esas son malformaciones congénitas, que muchas veces puede ir acompañada de algún problema urogenital también, ¿ya? Muy rara vez un paciente nace sin pabellón auricular, ahorita no he visto ningún caso, y sí es normal que nazca también con pabellones auriculares bastante voluminosos, grandes. También podemos encontrar, es muy común en la consulta, encontrar lesiones cutáneas. Para eso ustedes tienen que manejar muy bien su nomenclatura: equimosis, eritema, edema, lesiones excoriativas, lesiones pruriginosas. A ver, vamos a comenzar por uno. Lesiones eritematosas. ¿Qué características tienen? Que son rojos. Esto, por ejemplo, es una lesión eritematosa, ¿ya? Lesiones excoriativas pruriginosas. Estas son excoriativas pruriginosas. Tiene excoriaciones, pero también tiene pruriginoso, se llama esa solución purulenta que muchas veces sale, o cero sanguinolenta. Eso se llama pruriginoso, ¿ya? También podemos encontrar lesiones necróticas, como esta. Por ejemplo, estas son lesiones necróticas de más o menos medio centímetro. ¿A nivel de dónde? A nivel del antihelix, ¿no es verdad? Una lesión necrótica, pareciera un lunar, pero también no parece porque es necrótica, es negra. ¿Ya? También, a ver qué otra nomenclatura: escoriaciones, eritema, equimosis. Equimosis es la coloración azulada que van a encontrar, ¿ya? O la cianosis, muchas veces también conocida, que hay a nivel del pabellón auricular, ¿ya? ¿Cómo describen un absceso, por ejemplo, en cualquier lado?
una lesión, ¿no? Una lesión de, siempre decir la medida de más o menos 1 centímetro, ¿no? Prácticamente que está fluctuante. Fluctuante significa que tú lo tocas y se pone blandito, ¿no? Como si estuvieras tocando así, como si estuvieras tocando un globo, digamos, ¿no? Fluctuante. Eritematoso, normalmente esto siempre está eritematoso rojo y está caliente y es muy doloroso a la palpación, ¿ok? Entonces, esas características, esa nomenclatura semiológica tienen que manejarla muy bien, indicando dónde está la lesión, ¿ya? Ya no podemos decir, ay doctora, ahí en la oreja creo que tiene una lesión negra, así no sé. No podemos hablar, tenemos que hablar con propiedad médica, ¿ya? Entonces, muchas veces podemos encontrar alteraciones cutáneas, vesículas, pápulas, son muy características de las infecciones, de las otitis externa. Toda infección, otitis externa, ¿ya? También puede haber úlceras persistentes en el reborde auricular, que son muy características, o lunares muy voluminosos que cambian de color, sobre todo que se hacen, comienzan como cafecitas, se hacen rojas y terminan haciéndose negras y se agrandan. Esas son muy características de los melanomas. Entonces se puede hacer. Me ha pasado muchas veces, no muchas, unas 4 veces que me han venido con pacientes, sobre todo los abuelitos, que le salió un lunarcito, que cambió el color, aumentó el tamaño y se hizo negro. Cuando toman biopsia, listo, melanoma. Entonces hacemos cirugía y sacamos prácticamente toda esa zona y hacemos vaciamiento ganglionar de la zona. Todo eso tenemos que anotar en nuestra historia clínica. También pueden encontrar la característica imagen de la oreja en coliflor, que son malformaciones que quedan en el paciente por hematomas tanto pre como retroauriculares, que generalmente se deben a un golpe, ¿ya? Es muy característico este tipo de orejas en los pacientes que son boxeadores. Van a ver que te digo los boxeadores porque tienden a darse puñete justo ahí, ¿no? Entonces, porque siempre, ¿no ves? Ahí, ¿no ves? Entonces siempre lesionan esa oreja del coliflor. Es muy característica, yo constantemente veo esos casos. ¿Ya? También tenemos que hacer la palpación, palpar. Empezamos a palpar todo el hélix, el antihelix, el lobulillo. Hacemos la palpación del trago, aquí, palpamos, y también hacemos la palpación de la apófisis mastoide. Esto es muy importante para poder hacer un diagnóstico de algunas lesiones. Por ejemplo, si nosotros palpamos el trago y el paciente le duele aquí, cuando le estoy apretando le duele, sí, es muy característico de la otitis externa, ¿ya? Generalmente, ¿por qué? Porque ahí cerquita está el conducto auditivo externo, entonces le provoca dolor. Pero, por ejemplo, si nosotros palpamos aquí la apófisis mastoide y al paciente le duele, es muy característico también de una otitis media, generalmente una mastoiditis, ¿ya? Entonces, identificamos tumoraciones también, si hay algún tumor. Generalmente los abscesos son tumoraciones fluctuantes, eritematosas, calientes, rojas, ¿no? Eritematosas. Descartamos también adenopatías, es muy común, a veces me pasa, le estoy palpando por aquí y tiene como ganglios, ¿no? Eso se llama adenopatía. Tú sientes como una bolita, doctora, hace unos días me salió una bolita y cuando le haces estroscopía, está saliendo un pus de adeno. Entonces, generalmente, como esta es una zona bien irrigada, hay ganglios, hay una cadena ganglionar cervical y retroauricular. Entonces, estos ganglios, cuando hay una infección, tienden a aumentar el tamaño y tú los puedes palpar, ¿ya? Eso no necesitas retirar ni sacar. Me ha ocurrido mucho en el paciente de COVID. Han habido muchos pacientes que han venido con otitis a la consulta, otitis graves, incluso perforativas, y que han quedado con muchos ganglios cervicales, ¿ya? Entonces eso es muy común. Solamente hacemos tratamiento, por si acaso los ganglios no se operan, con tratamiento mejora. ¿Ya? Evaluamos la presencia del dolor, el incremento, como vuelvo a decir, al presionar el trago, que es un signo del trago positivo, patognomónico de la otitis externa, lo acabo de decir. Y palpar la apófisis mastoide, la parte de atrás,
que es sugerente de una mastoiditis, indicativo de una otitis media. Lo acabo de decir. Ojo, pueden encontrarse también con estas imágenes. Esos se llaman tofos gotosos. Generalmente están en pacientes que tienen gotas. Son como unas lesiones blancas, tal cual como le están viendo. Tofos gotosos se llaman. Ya son como unas gotitas blancas que le sale y que se ve así como medio prácticamente seco, escoriativo, esa zona. ¿Ya? También pueden encontrar lo que les decía, los tofos gotosos de ácido úrico, que a veces se eliminan como pestal. Aquí hay que hacer una diferenciación con la condrodermatitis, ¿no? Que la condrodermatitis generalmente todo el cartílago está inflamado y a veces produce pequeñas vesículas por la inflamación. Eso hay que hacer un diagnóstico diferencial. Pero es muy característico de estos tofos gotosos. ¿Ya? Aquí, una vez que hemos revisado bien la otitis, toda la parte del oído externo, vamos a terminar haciendo la otoscopía. Nuestra siguiente clase, aquí mismo vamos a estarle explicando, tienen que traer su otoscopio para que yo desde aquí ya les vaya mostrando cómo van a realizar su otoscopía, que es súper sencillo para que en casa comiencen a ver a toda su familia los oídos, ¿no? La otoscopía es un estudio mínimamente invasivo, ¿ya? No necesitas anestesia, no necesitas dormir, no necesitas nada, no es doloroso, no tendría por qué, sí es un poquito molestoso porque a veces a algunos les causa cosquilla, les causa así como que, ¿no? Pero no es nada que no puedas controlar. Esta otoscopía se realiza con un instrumento que es conocido como el otoscopio. El otoscopio es un instrumento que aumenta el tamaño de la visualización de todo lo que es el oído externo y la membrana timpánica, acompañada de una luz halógena, ¿ya? Actualmente tenemos los otoscopios manuales y también tenemos otoscopios digitales que se pueden visualizar a través de una cámara que también se los voy a estar mostrando, ¿ya? Estos generalmente los otoscopios son manuales, los de acá son manuales, ¿ya? Estos otoscopios manuales, vuelvo a repetir, tienen que comprarse, ¿ya? No necesito que se compren el más caro, el más barato, encuentran desde 40 bolivianos, ¿ya? Entonces se van a comprarse eso, busquen el marketplace de Facebook, ahí hemos encontrado muchas veces a 40 pesos, entonces se compran un hito y se lo van a utilizar toda su vida hasta que sean médicos, todos, ¿ya? Entonces, pues yo 3 años ya lo voy usando el mío y me lo he comprado con 45 bolivianos. Y el que tengo, que es el profesional, ese lo ocupo solamente cuando voy a hacer una cirugía, no para práctica, ¿ya? Porque siempre termino prestando mi otoscopio a todos ustedes, entonces, para eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la otoscopía? Nosotros vamos a sentarlo al paciente nunca parado, lo sentamos para que nosotros podamos alcanzar el tamaño del paciente, ¿no? Una vez que lo sentamos al paciente, la persona que está haciendo con su mano derecha rectifica un poquito. ¿Qué significa rectifica? Significa estirar un poquito, no mucho, no que le duele, pero rectificamos y traemos hacia adelante. ¿Para qué? Para que esa conducto auditivo que estaba como una media oblicua se recte y pueda entrar con tranquilidad el otoscopio. Una vez nosotros rectificamos, introducimos, les voy a explicar en la siguiente clase, eso muy bien con el otoscopio cuando ustedes traigan también. Introducimos con cuidadito el otoscopio y comenzamos a visualizar primero el conducto auditivo externo. Es muy normal que encuentren folículos pilosos, que encuentren cera, seca o a veces húmeda, es muy normal, ¿ya? Lo normal no es encontrar tapón cerumen, algún objeto extraño, alguna lesión en la membrana timpánica, eso no es normal, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a realizar, visualizamos a través del otoscopio, rectificamos y visualizamos. Les voy a explicar, lo van a realizar conmigo, ¿ya? Comenzamos siempre explorando el oído sano, para poder observando cada una de sus características. Rectificamos, ya les dije, jalan un poquito el conducto y lo llevan hacia adelante, cosa de que se recte el conducto auditivo externo.
Introducimos el otoscopio, debe hacerse de forma muy delicada y observamos primero el conducto auditivo externo, la coloración, el folículo piloso, el carácter descamativo que tiene y por último vemos la membrana timpánica. Generalmente muchos pacientes que tienen otitis, el otoscopio muchas veces cuando es de causa infecciosa, bacteriana, provoca dolor. Es decir, que cuando tú le introduces el otoscopio le produce dolor. Pero muchas veces hay algunas pacientes que sufren de micosis ótica, les produce picazón o muchas veces incluso alivia el picor. ¿Ya? En la otoscopia de conducto auditivo externo, este es un examen normal. Así vamos a visualizar un conducto auditivo externo. ¿Ya? Muchas veces blanquito, rosadito, ¿ya? Generalmente con descamaciones, que es normal encontrar una descamación de cerumen, que tenga un poquito de cerumen. Puede, ¿ya? Y en el fondo van a visualizar esta membrana timpánica que tiene características de una membrana casi prácticamente transparente, semitransparente, es de color perla nacarada y presenta también unas partes que van a ver aquí, por ejemplo, el triángulo luminoso y esta parte de aquí que es el manubrio del martillo, ¿ya? O mango del martillo, ¿ya? Esas son lo que generalmente esta membranita está íntegra en todo su espacio. Tiene que verse así, semitransparente, color perlita, nacarada y con su parte íntegra, ¿ya? No es normal que una membrana timpánica esté perforada o que esté negra o que esté necrotizada, que también van a visualizar, ¿ya? Es cartilaginoso en su parte externa y óseo en su parte interna. Se estrecha a la altura del istmo y está recubierto de glándulas sebáceas que son las encargadas de producir la cerumen, ¿ya? A medida que se avanza, la piel es cada vez más delgada hasta constituir una sola capa epidérmica sobre la membrana timpánica. En la otoscopía patológica ustedes pueden visualizar, por ejemplo, no visualizar nada y ver todo negro y ver muchas veces algodón que ya está ahí putrefacto, chiquitito obviamente, ¿no? A veces se ve tapón, cerumen. Estos, por ejemplo, son cuerpos extraños. Aquí se ve grande, pero es chiquitito. Es una paja, una pajita, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos un osteoma. ¿Qué quiere decir? Como un tumorcito blanco, chiquitito. Y aquí, si se fijan, no se ve la membrana timpánica, se ve todo negro. Esto generalmente ya llega a ser un tapón cerumen, ¿ya? Te voy a mostrar igual otros tipos de tapón cerumen. Aquí no se ve la membrana timpánica, si ustedes se fijan, se ve una membrana prácticamente amarillo-verdosa, con bastante flujo de pus, ¿ya? Y en el conducto auditivo externo, ¿qué van a visualizar? Lesiones supurativas, ¿no? En todo el contorno, ulcerosas supurativas en todo el conducto auditivo externo. Esto generalmente también es una otitis externa, ¿ya? Que ya lo vamos a ir viendo en las patologías. Entonces, ¿qué visualizamos? Podemos visualizar el patológico como de ya un conducto auditivo externo edematizado, rojo, eritematoso. No se olviden de la nomenclatura médica, ¿ya? El tapón cerumen muchas veces, si es mucho tiempo, hay que tener mucho cuidado para retirar el tapón cerumen. Ya les voy a explicar, tenemos un tema de solamente tapón cerumen, ya que cuando es muy crónico podemos y está con una infección en ese momento, generalmente no hacemos ni lavado óptico ni retiramos el tapón cerumen, porque al momento de retirar podemos perforar la membrana timpánica. Me ha pasado. Ya me ha pasado a mí también que cuando hay tapón cerumen y está con infección, primero hay que bajar un poco el cuadro de infección con antibióticos y recién programar a un paciente en 2 semanas para poder realizar el lavado óptico y retirar el tapón cerumen. Porque si no podemos perforar, ¿ya? Pueden haber malformaciones anatómicas, como les decía, los osteomas,
que provocan un pequeño estrechamiento en el conducto aditivo externo, dificulta la visión anterior del tímpano y vuelvo a repetir, puede haber cuerpos extraños como son los insectos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver en una membrana timpánica normal? Esta es íntegra, transparente, color perla nacarada. Hay el triángulo luminoso o cono luminoso, el ombligo, el mango del martillo, ¿ya? La rama larga del yunque y el pliegue anterior del martillo. La porción flácida, ¿ya? Estas son las partes de una membrana timpánica. Y lo mismo o también cuando ustedes quieran hacer una descripción de alguna patología o por ejemplo de alguna perforación. Si hubiera una perforación, utilizamos el nombre de los cuadrantes. Tenemos, yendo de aquí hacia adelante, este de acá, por ejemplo, esto es, ¿no ve? La membrana timpánica, pongamos antero superior, antero inferior, póstero superior, póstero inferior. Ya se divide en 4 cuadrantes. Póstero superior, póstero inferior, antero superior, antero inferior. Así se divide la membrana timpánica. Cuando ustedes encuentran alguna lesión, algún tumor, algún osteoma, alguna perforación de esa membrana, tienen que decir a nivel del cuadrante antero superior se visualiza una perforación de la membrana timpánica aproximadamente unos 3 milímetros. Así tienen que describir, si ustedes ven. ¿Ya? Así de bonita se tiene que ver, rosadito el conducto aditivo externo y una membrana timpánica semitransparente, un polvito luminoso, el martillo, el repliegue del martillo íntegra en todo su contorno y prácticamente semitransparente, color perla nacarada. ¿Ya? Vuelvo a repetir, debemos describir, a veces visualizar, tratar de ver el mango del martillo, el ombligo, la apófisis corta del martillo, el triángulo luminoso y el ánulus timpánico. ¿Ya? Porque vean bien el cono, el martillo y la rama del yunque está bien. Y el contorno total de la membrana timpánica. También podemos visualizar membranas timpánicas patológicas. Estas tienen que ver con el cambio de color. El cambio de color, aquí valoramos mucho el cambio de calor, las alteraciones de los relieves, la alteración de la integridad y la alteración de la posición y la movilidad. Por ejemplo, aquí podemos ver un abombamiento de la membrana timpánica. El color ya no es semitransparente, es un color ámbar, un color mostaza, ámbar. ¿Ya? Y además, si yo tendría que describir esto, ¿cómo lo describiría? En cuadrante antero superior se visualiza una lesión ulcerosa con bordes eritematosos a nivel de la membrana timpánica. ¿Ya? Y aquí vemos, por ejemplo, un abombamiento de la membrana timpánica. Les voy a mostrar más imágenes para que ustedes puedan visualizar. ¿Qué valoramos? Entonces, la posición normal. Esta es la posición normal, así, ¿no? Transparente, el martillo, la porción luminosa aquí abajito, eso es lo normal. Pero, por ejemplo, la posición de esta está retraído. ¿Qué quiere decir retraído? Está como yéndose hacia adentro. Eso se llama retraído. Está abombado, está como la membrana timpánica queriendo salir hacia afuera. Eso se llama retraído hacia adentro. Miren, no se visualiza bien la forma de la membrana timpánica. Abombado, ven aquí cómo se abomba, como un globito. Aquí, ¿no? Entonces eso se llama abombado. Membrana timpánica retraída, membrana timpánica abombada. Es súper sencillo. La membrana timpánica retraída se entra hacia adentro y la abombada se sale hacia afuera. El color generalmente es translúcido, pero también puede ser opaco. ¿Ya? El color, sobre todo la transparencia, ¿no? Puede ser translúcido, puede ser opaco. Y en el color podemos encontrar, lo normal es que sea gris perla, ¿ya? Lo patológico es que sea color ámbar, así, amarillo, como mostaza, como si tuviera azul. Generalmente esto ocurre cuando hay sangrados internos crónicos. Puede ser blanco, generalmente está en una otitis externa y en otitis micótica son blancos. Y rojo cuando hay alguna perforación, cuando hay algún golpe, algún sangrado interno. ¿Okay?
Esos son los tipos de colores de membranas timpánicas patológicas que podemos encontrar. En el examen físico, nosotros generalmente realizamos algunas maniobras que son, por ejemplo, tenemos la maniobra para ver la permeabilidad de la trompa de Eustaquio, que es súper sencilla. Manifestamos la maniobra de Valsalva, que se consigue con la apertura de la trompa de Eustaquio. ¿Cómo hacemos? Metemos aire, cerramos la nariz y con el otoscopio visualizamos la membrana timpánica y le decimos al paciente que haga un esfuerzo. Esto va a sentir que las membranas timpánicas como que se abundan, ¿no? En muchas ocasiones esto se acompaña de un chasquido, se siente, ¿no? También tenemos la maniobra, es así, miren, el paciente está metiendo aire y la doctora está visualizando la membrana timpánica, esa se llama la maniobra de Valsalva. Y esta es la maniobra de Toyn, que evalúa el correcto funcionamiento de la trompa de Eustaquio y la delusión. ¿Qué hacemos? Le pedimos al paciente que haga ese esfuerzo, pero a la misma vez que trague la salivita. Y ahí nosotros se le pide al paciente que haga maniobras de deglución con la nariz tapada y con los dedos, y nosotros realizamos en ese momento la otoscopía. Haga Valsalva, trague su saliva, inmediatamente visualizamos. Esto se traduce generalmente en un movimiento de hundimiento de la membrana timpánica y el paciente debería tener una disminución de la audición. Ahora, también hacemos el examen físico o la semiología del oído, de la parte funcional. ¿Cuál es la función principal del oído? Son poseer dos ramas. Generalmente esto se da por el nervio auditivo. El nervio auditivo, gracias a sus células bipolares, son los que prácticamente toman el sonido externo y lo llevan a través de una vía nerviosa, como indiqué en la anterior clase, hasta el centro nervioso de la audición. La primera neurona en la vía auditiva se encuentra en la cóclea, en el ganglio espiral, y en la rama vestibular va a estar formada por prolongaciones axonales del ganglio de Scarpa. También realizamos la exploración de las ramas cocleares. Actualmente ya no, antes sí, ¿ya? Utilizábamos este instrumento que es conocido como el diápason. El diápason para poder realizar exploración de las ramas cocleares, generalmente para ver si hay una hipoacusia o hay una hipoacusia de conducción o de percepción. ¿Cuándo hay una hipoacusia de conducción? Cuando hay lesión en el conducto auditivo externo, se ha cerrado el conducto auditivo externo, la membrana timpánica se ha perforado, se ha tapado, eso es de conducción. Y cuando hay una hipoacusia de percepción, es cuando el sistema nervioso es el que tiene el problema o el nervio auditivo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que a nivel, tiene un tumor a nivel del oído interno y por eso no está escuchando, porque el nervio auditivo está lastimándose, está prácticamente ahí comprimido, o en el sistema nervioso central porque el paciente ha tenido un traumatismo craneoencefálico y no está pudiendo escuchar bien porque justamente ese centro nervioso de la audición está lesionado, ¿ya? Realizamos generalmente tres pruebas, que son la prueba de Weber, la de Dine y la de Schwab, para poder visualizar la agudeza visual. La de Weber es muy característico a este personaje conocido como Weber. Se coloca el diápason a nivel de la cabeza, ¿ya? Y se pregunta al paciente si la vibración se desvía lateralmente hacia el lado derecho o hacia la parte izquierda. Generalmente las hipoacusias de conducción, el Weber es lateralizado hacia el oído que está siendo afectado. ¿Qué nos tiene que decir? Es este, ¿no? Pero si es de percepción, el Weber puede estar lateralizado hacia el lado sano. Esta prueba es más útil para detectar el déficit auditivo percepción, generalmente si va a ser unilateral, ¿ya? Tenemos la de Rhine. La prueba de Rhine, nosotros ponemos el diápason detrás a nivel de la apófisis mastoide y luego hacemos vibrar
al momento de vibrar lo colocamos rápidamente a nivel del conducto auditivo externo. Se dice que el range es positivo normal cuando la vibración continúa percibiéndose cuando se coloca el diapasón frente al conducto auditivo externo el doble del tiempo percibido en la mastoide, mientras que el negativo es anormal cuando existe una mejor conducción ósea que aérea, ¿no? Entonces aquí el paciente prácticamente la vibración, cuando es normal debería escuchar la vibración todavía en el conducto auditivo externo, pero cuando no la escucha esta es negativa y generalmente esto es anormal. Y por último tenemos la prueba de Schwab, que es la más facilita. Se coloca el diapasón detrás de la apófisis mastoide para poder medir los segundos durante los cuales el paciente percibe el sonido. Cuando este es mayor a 20 segundos, la prueba es alargada, y cuando es menor a 16 segundos, la prueba es acortada. En la hipoacusia de conducción, la prueba es alargada, y en la de percepción, la prueba es acortada. Aquí les muestro una imagen prácticamente donde indica un resumen de los tres. Cuando la hipoacusia de conducción, la prueba de Weber está lateralizada hacia el lado de la lesión, el range es negativo y el Schwab es prolongado. Y cuando la hipoacusia de percepción está lateralizado hacia el lado sano, el range es positivo y el Schwab está acortado. Utilizamos algunos otros estudios como son las audiometrías, que esto ya generalmente lo pedimos nosotros, la parte de nuestra especialidad. Estas audiometrías son pequeños micrófonos que se colocan a nivel de la membrana timpánica o a nivel del conducto auditivo externo y se miden los decibeles por los que el paciente puede escuchar en 24 horas, ¿no? En 24 horas o en el tiempo de potencial. Y esto nos va a marcar prácticamente cómo está, ¿no? Y ahí nos van a decir si esto realmente es una hipoacusia de conducción o una hipoacusia de percepción. Hacemos por último las pruebas de la rama vestibular, que generalmente esto lo hacemos preguntando al paciente si ha tenido vértigo o mareo. ¿Qué es el vértigo? Es la sensación de giro. Sientes que te está girando todo, tú estás aquí pero todo te está girando. Puede tener alucinación de movimiento, es subjetivo u objetivo, y el mareo generalmente es la sensación de implacentera, ¿no? Como, ay, me quiero caer, ¿no? De desequilibrio cardiovascular como en la marcha, ¿ya? Pueden ser, del sistema vestibular puede ser irritativas o destructivas. El nistagmo, cuando son irritativas, el nistagmo es hacia el mismo lado de la lesión, y cuando son destructivas, la mirada es hacia el lado sano. Y para finalizar la parte de la semiología, también realizamos las pruebas vestibulares, que son las pruebas de marcha, para ver, porque recordemos que el oído interno tiene que ver con los conductos semicirculares y la endolinfa. Estos conductos semicirculares y la endolinfa son los que van a percibir la parte del equilibrio. Para eso realizamos reflejos, que son reflejos vestibuloespinales o vestibuloculares, que generalmente se le pide al paciente, se le talla una raya y se le pide al paciente que siga caminando por la misma raya, ¿no? Ahí. ¿Qué pasa? Esto es normal, yo puedo caminar sobre una línea, pero cuando hay pacientes que no tienen esta discordancia, no tienen, más bien dicho, esta concordancia, ¿qué van a hacer? Hacen esto así, ¿no? Se están yéndose para el lado. ¿Por qué? Porque no pueden mantener esa coordinación de los movimientos. Son reflejos vestibuloespinales. Y ese es un reflejo vestibuloespinal, como también hay reflejo vestíbulo-ocular, que pueden irse acompañados muchas veces de movimientos. No sé si alguna vez les ha pasado, a mí me pasa muy seguido. Cuando estoy mirando algo mucho tiempo, comienza a palpitarme la parte de los oídos, la parte de los ojos, ¿no? La parte de los ojos, y me desestabiliza. O también cuando estoy sentada mucho tiempo, que les ha debido pasar, y se paran de golpe, y les viene así como un mareo, como que se quieren caer, ¿no ves?
Eso son reflejos vestibulo-oculares. Tenemos la prueba de los índices de Varani, que es el reflejo vestibulo-espinal, cuando existe un compromiso laberíntico, y la prueba de Romberg, que es cuando existe una alteración vestibular en el sujeto, tiene a inclinarse hacia un lado, que es el Romberg laberíntico. Muy poco utilizamos estas pruebas, que son las pruebas de temperatura, cuando el agua es fría o cuando el agua es caliente. Esto lo vamos a hacer también cuando realicemos el lavado óptico, porque ahí nosotros medimos un poquito la temperatura. La temperatura para realizar el lavado óptico en el paciente no tiene que ser ni muy caliente ni muy fría, tiene que ser normal, atemperada, ¿no? De más o menos unos 30, 32 grados, más o menos, en término medio, porque esto puede estimular a la conducción de los conductos semicirculares y producir algún tipo de nistagmo o mareo. El agua caliente generalmente produce un nistagmo hacia el oído irrigado, y el agua fría un nistagmo que se aleja del oído irrigado. Esto lo hacemos calentando un poquito el suero y introducimos el suero frío o caliente. Yo ya no lo realizo, solo cuando voy a realizar lavado óptico trato siempre de medir la temperatura, o de por lo menos percibirla en mi piel, para ver que no esté ni muy caliente ni muy fría, porque esto le puede provocar un poquito de mareo e irritación en el paciente al momento de realizar. Muy rara vez hago esta prueba, es la prueba del sillón giratorio. Se pone al paciente en una silla y se le da 10 vueltas, ¿no? Y luego se le pide que camine, ¿no? Lo normal es que un paciente presente una declinación o una falta de estabilidad motora hasta los 10 a 15 segundos. Cuando el paciente tiende y sigue cayéndose, eso ya es anormal. Por eso les digo, nunca casi lo utilizo. Y esta jamás la he utilizado, pero es la de la estabilidad, la de Rademacher Garcia, que es se le pone al paciente en una camilla inclinable, o como ustedes pueden ver en estos, exactamente, que los traen para atrás, adelante, atrás, a un lado. Generalmente esto en el juego, el que dura más es el que gana, ¿no es verdad? En estas patologías el paciente a las primeras se cae, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene esa estabilidad del equilibrio para poder manifestar esos movimientos directos y rápidos que da el juego, ¿ya? Vamos a ver para finalizar, algunas nomenclaturas que los van a utilizar ahorita al momento de realizar la práctica que les voy a decir. Estas nomenclaturas tenemos la otorrea. Van a encontrar mucha otorrea en nuestro semestre, en estos meses que vamos a realizar otoscopía. ¿Qué es la otorrea? Es el flujo que sale por el oído, por el conducto auditivo externo, y que es a consecuencia de una enfermedad o de que se haya perforado la membrana timpánica. Puede ser externo o puede ser de origen médico. Puede ser bacteriana. Las bacterianas generalmente purulentas, ¿ya? Es una secreción clara que arrastra un contenido descamativo del conducto auditivo externo y después termina siendo purulenta, incluso llegando a ser verdosa, ¿ya? Muy viscoso y sobre todo maloliente. Eso son otorreas de causa bacteriana. Ahí ustedes se van a dar cuenta. Las otorreas de causa fúngica generalmente se caracterizan porque me pica mucho el oído. Eso se llama prurito ótico. Tras un periodo de una sensación dolorosa, la secreción se manifiesta con aspecto cero sanguíneo lento, que no suele ser muy intenso. Y muchas veces, cuando el paciente tiene mucho tiempo esta otorrea y viene acompañada de dolor, y este dolor de un momento para el otro se va, ya no hay, ahí hay que tener mucho cuidado, porque allí puede ser que haya hecho ya una perforación de la membrana timpánica, ¿ok? Ahí ustedes ven la imagen, cómo está saliendo. Esto es de causa bacteriana. Otorragia.
Otorragia es el sangrado que sale por el contenido hemático, por el conducto aditivo externo. Puede proceder del conducto, puede proceder del oído medio o muchas veces puede estar asociado a un traumatismo cráneoencefálico o a un proceso infeccioso. Esto va a radicar en la localización de dónde es el sangrado, siendo muy importante descartar de que provenga del oído medio o debido a una fractura a nivel de la base del cráneo, ¿ya? ¿Qué es la otorragia? Es la salida de sangre por el oído y generalmente puede ser a traumatismo, fractura o por una infección muy fuerte o por algún proceso neoplásico también. Otorragia o otolipurrea. Esto es la salida, hay que diferenciarlo de una otorrea. La otorrea bacteriana es muy parecida a la otorragia, ¿ya? Pero en estos casos, esta otorragia hay que mandarla siempre a cultivar o hacer un estudio citológico si estamos con esa duda. ¿Y cuándo lo vamos a pedir? En pacientes que tengan esta imagen, ¿qué se llama esto? Signo de batalla. Exacto, ¿no? Que generalmente son en los traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Es porque hay una fractura a nivel del base del cráneo o a nivel del peñasco y produce una otorragia, ¿no? Es muy conocido ver el signo del Jourdan, que es la mancha que vamos a encontrar a nivel del conducto auditivo externo y conducto auditivo externo. Por último tenemos los acúfenos o tinnitus, que esto es muy común en los pacientes de la tercera edad. Los abuelitos todo el tiempo vienen con eso. Doctora, escucho así como un sonido de una mosca que está aquí, pero solo yo lo escucho, nadie más lo escucha. Y se siente así todo el tiempo, lo siento. Esos son acúfenos. Es la percepción de un sonido no engendrado por una vibración del mundo exterior e inaudible para otras personas. Si yo lo veo, no. Si yo estoy escuchando, no lo escucho. Esto es más que todo un fenómeno psicosensorial experimentado en un córtex auditivo. Todo acúfeno debe ser estudiado también junto con el sistema nervioso central. No constituyen en realidad por sí una enfermedad, son un síntoma que puede deberse a múltiples causas. Y bueno, ahí hemos terminado. Esto lo van a leer ustedes, que ahorita justamente es parte de la práctica. Escuchen un momento, por favor. A ver. Silencio. Todavía nos queda tiempo, ¿ok? Ya. ¿Quieren que sea grupal o cada uno? Ya. Pueden hacer grupos de las personas que ustedes quieran, menos que sean más de 10, ¿no? Menos de 10. ¿Ya? Rapidito. Solamente necesito una hoja, no solo una hoja, aquí también. Ponen primero ahí arriba el grupo de los integrantes de ese grupo, Carla, Rivera, tanto, ponen su nombre y abajo solamente ponen imagen 1 y le escriben la imagen semiológicamente, con lo que les acabo de explicar. Es el más sencillo, ¿ya? Cada imagen, por si acaso, vale un punto y el grupo, este puntaje es grupal. Si lo han hecho bien las 6 imágenes, tienen los 6 puntos, que eso va al primer parcial práctico, a la mitad del primer parcial práctico. Silencio. Lo otro es, voy a dejarlo en la fotocopiadora, este es un caso clínico, ¿ya? Les voy a mostrar. Ahí está mostrando a una paciente y está describiendo. Es una paciente de 35 años de edad, no hemos puesto su nombre, ¿ya? Sus signos vitales, sus medidas, su peso y qué es lo que declara el paciente. Él entra a la consulta diciendo: doctora, buenas tardes, comentarle que hace 4 días sentí que me picó un insecto, no logré ver qué insecto fue realmente, a partir de ese día me puse roja la oreja
me duele mucho y siento que se hizo una bolita ahí mismo. El día de hoy me dio fiebre y por ese motivo acudí al hospital. ¿Usted tiene alguna otra enfermedad? La siguiente pregunta. Sí, hace 3 años me diagnosticaron diabetes mellitus, tomo metformina 500 miligramos cada día, pero estos últimos 2 meses no estuve tomando mi medicación. Y ahí dice nota semiológicamente normal, que significa que el abdomen es normal, que los murmullos vesiculares es normal. ¿Ya? Y ahí muestro una imagen de la paciente para que ustedes más o menos puedan ver sus características. Y una imagen sumamente agrandada, que también se los voy a pasar esto en PDF. Una imagen agrandada de la lesión que tiene en el pabellón auricular. ¿Ya? Entonces, según los siguientes datos, aquí dice, realice su historia clínica, realice qué diagnóstico tiene el paciente y cuáles son indicaciones médicas. Y también indica los conceptos de las siguientes nomenclaturas, y ahí les indica qué palabras. Entonces yo les voy a dejarles ahí en la fotocopiadora la historia clínica y obviamente el práctico se los voy a mandar en PDF. Ahí ustedes lo realizan, no ponen el nombre del paciente, la edad, sexo, y conforme a lo que el paciente habló, lo colocan acá. Como aquí no se oculta, ustedes en la parte de oído o de cabeza tienen que describir ojos y ahí también tienen que describir oído. Y ahí es la parte más importante para mí en este caso, porque eso es la parte que está siendo afectada. Y termina con el tacto rectal, que obviamente no lo van a realizar porque no está con el paciente, no se realiza, porque el paciente no desea. Aquí, en la hojita de indicaciones van a poner su diagnóstico, qué creen que tiene el paciente y qué tratamiento ustedes indicarían. Por si acaso que el tratamiento no lo voy a hacer valer, pero quiero que ya vayan viendo qué tratamiento pueden dar a un paciente de esta manera. ¿Ya? Porque no hemos avanzado el tratamiento todavía, pero sí voy a analizar. Esto es individual, cada uno tiene que hacerlo. ¿Ya? Y también tiene un puntaje, ¿ya? De 6 puntos. Sobre el examen práctico, el primer parcial, y el que van a realizar ahora son 6 puntos. ¿Ok? Lo voy a dejar en la fotocopiadora, y aquí les voy a verificar todo eso. También se los voy a pasar en PDF, por si no quieren sacarse fotocopia, se lo imprimen en su casa si tienen computadora. ¿Ok? ¿Ya? Y ahora vamos con la parte de la práctica. ¿Ya? Entonces, ya. Esas son las 6 imágenes. Entonces, de manera grupal, puedo indicarles, ponen su nombre rapidito y realizan la imagen. Si quieren, para que vean lo más cerca, se los voy a mandar PDF ahorita al grupo para que lo puedan ver en su celular. No sé. ¿Me pusiste? El E, ¿no? Un poquito más. Tienen 30 minutos.